Buenos días, señores, buenos días, señoras. Hoy día, 9 de noviembre de 2021, en el programa Tu Salud Primero del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, en ayuda y enseñanza a la población en general sobre asuntos de salud médica. Hoy día vamos a tener el tema ¿qué hacer para ayudar a una persona que podría estar sufriendo un ataque cardíaco? Soy el doctor Siguas Mesa Fernando Leonel, médico nombrado del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión en la especialidad de emergenciólogo y cardiología. Entonces, hoy día desarrollaremos el tema ¿qué hacer para ayudar a una persona que podría estar sufriendo un ataque cardíaco? Es un tema muy importante y muy común que tenemos que en la vía pública, en el deporte, en reuniones familiares o en fiestas populares suceden estos casos, ¿no?, de un paro cardíaco. Y lo que pasa es que en la población no lo aprenden, no lo estudian, los pasos que tenemos que realizar, cómo reconocerlo que está en paro cardíaco y cómo actuar frente a este paro cardíaco. Es lo que vamos a hacer hoy día en una forma didáctica, que es lo que vamos a realizar. Entonces, la pregunta son dos preguntas. ¿Cómo reconocer el paro cardíaco? O ¿cómo reconocer cuando el paciente está en paro cardíaco? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es ¿cómo actuar frente a este paro cardíaco? O sea, son dos cosas distintas. Primero, usted se va a asegurar que el paciente está en paro cardíaco, y la segunda es cómo actuar. ¿Cómo va a actuar usted cuando ya ha diagnosticado, ha evaluado al paciente o a la persona y dice este paciente está en paro cardíaco? Muy bien. Entonces, ¿cómo lo reconocemos? Muy bien. Es un paciente que de manera brusca pierde la conciencia. Es porque usted lo está evidenciando. O sea, si usted evidencia un partido de fútbol donde están corriendo los jugadores y uno de ellos cae de una manera brusca y lógicamente tienen que acercarse a evaluarlo o a ver lo que es lo que pasa, y no responde, o sea, no responde al interrogatorio. No solamente hablo del campo de juego, también puede ser en la vía pública nuevamente, en una ceremonia familiar, en una ceremonia pública, puede ocasionar que nosotros evidenciemos cómo esta persona cae o se desmaya, y luego en la evaluación vamos a hacerle las siguientes preguntas. No respira, observamos al paciente adecuadamente y vemos que no respira, no está respirando el paciente. Lógicamente, cuando usted ve a una persona que respira, ve cómo el tórax se infla o se ensancha, o el abdomen cómo se moviliza. Entonces usted tiene que observar esas situaciones. ¿Respira o no respira? Primero usted ya le preguntó, señor, ¿está bien? Señor, ¿está bien? ¿Se encuentra bien? O de repente usted conoce el nombre. Manuel, ¿estás bien? María, ¿estás bien? Y no responde, no respira. Si en caso usted está preparado y sabe tomar el pulso, entonces toma el pulso. El pulso central podría ser en la carótida. Entonces tiene que tomar el pulso en el cuello, si no en el pulso en la radial. Entonces mire cómo ya tenemos estas tres características que usted tiene que realizar a la persona que pierde el conocimiento bruscamente, o también puede ser el caso que usted esté caminando por la vía pública y encuentre una persona, lógicamente en el piso, ¿no?, que está tirada. Y usted puede conocerlo, o de repente es un desconocido, pero hace estos tres pasos, ¿no? Lo llama, señor, señor, o no respira, o le toma el pulso y observa que está en paro cardiorrespiratorio, en paro cardíaco. Entonces, estas víctimas usted las reconoce. Usted ya reconoció, ¿no?, que este está en paro cardíaco. Muy bien, hasta ahí estamos, ya reconocimos el paro cardíaco. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer? Pero ¿qué hacer nosotros en la vía pública o qué hacer, ¿no?, en el hospital? Por ejemplo, pues, los estudios, hay una forma de actuar en la vía pública y una forma de actuar intrahospitalario. El intrahospitalario
lo dejamos lógicamente para el momento de hospitalización. Ahora vamos a conversar sobre la vía pública, ¿no? Sobre la vía pública, ¿qué hacer? Entonces, ¿qué hacer? Entonces hay publicaciones, hay libros, ¿no? De RCP básico. El avanzado lo dejamos para el hospital. Entonces, en la vía pública, ¿qué tenemos que hacer? Luego que hemos diagnosticado, luego que hemos evaluado al paciente, entonces tenemos que activar, llamar. Miren lo que estoy diciendo. Primero llamamos al SAMU, por ejemplo. Tenemos que llamarlo y mencionarle la localización, cuántas víctimas hay, ¿no? Cuántas víctimas y qué tiene el paciente, ¿no? Entonces el SAMU responde, ¿no? Atento a la llamada de usted y lógicamente va a acudir. En ese momento que usted llama, puede mencionarle que necesita un desfibrilador porque el paciente está en paro cardíaco. Entonces primero es llamar y buscar ayuda si en caso tiene de alguna persona que esté cerca y le puede indicar que él haga el llamado y que le ayude en lo que vamos a proceder. Entonces, luego que usted informó o llamó por celular al SAMU, entonces inicia los masajes cardíacos. Entonces inicia el RCP básico. Masaje RCP básico. Este RCP básico, ¿no? Si el gobierno tuviera interés en realizarlo, toda la población debe de tener conocimiento del RCP básico. El RCP básico solamente es masaje cardíaco y ventilación boca a boca. No hay instrumentos, no hay aditivos, no hay estetoscopio. Solamente es masaje cardíaco y ventilación boca a boca que vamos a aprender ahora. Luego del masaje cardíaco, ¿no? Llega la ambulancia con su desfibrilador, coloca el desfibrilador, ¿no? Realiza la desfibrilación del paciente, ¿no? El paciente, gracias a Dios y por su información de ustedes, llegó rápido a la ambulancia, el paciente tiene pulso, tiene latido cardíaco, lo lleva en la ambulancia al hospital, mientras en la ambulancia le van dando el soporte vital avanzado. Llega a la emergencia, ya se evalúa en la unidad de trauma shock, ¿no? Donde son los cuidados postparos y la medicación que debe de recibir. Pasa un tiempo y lógicamente el paciente se recupera. Todo esto va a depender de la información de usted, señor. Todo va a depender de la información que usted dé al SAMU, en este caso, ¿no? Y llegan rápidamente, en 5 o 10 minutos llega la ambulancia y encuentran al paciente que está en un estado de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, que son arritmias cardíacas malignas, que lógicamente después de unos minutos el paciente entra en paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental, lo que hacemos en la vía pública. Pero, ¿qué nos corresponde a nosotros hacer en la población? ¿Qué nos corresponde? O sea, la pregunta que me trae ahora el tema es cómo usted reconoce el paro cardíaco y qué va a hacer. Eso es lo fundamental, tiene que aprender a ver, a observar a las víctimas, a los pacientes o en la vía pública a una víctima que esté echado. Se reconozca usted lo que estamos mencionando. No respira, no responde y tomamos el pulso y el pulso está ausente. Muy bien. Entonces, estas cositas tenemos que hacerlas antes, lógicamente, de llamar para indicar que el paciente está en paro cardiorrespiratorio. Muy bien. Entonces, ya hemos dado aviso a la ambulancia, hemos llamado al SAMU y usted está frente al paciente. ¿Qué va a hacer? Tiene que iniciar el masaje cardíaco. Porque si usted lo deja ahí hasta que llegue la ambulancia, que sería 5, 10, 15, 20 minutos, 30 minutos, y usted no actúa, está haciendo mal. Pero de usted va a depender que esa vida se salve. De usted va a depender que esa vida se salve siempre y cuando haya sido preparado para realizar unos masajes cardíacos adecuados y de calidad. Ahora en la literatura es masaje cardíaco adecuado y de calidad. ¿Qué quiere decir? Quiere solamente tocar el pecho y hacer unos masajes pequeños. Tiene que ser unos masajes correctos, adecuados, ¿no? Con una profundidad entre el tórax y la profundidad que usted va a penetrar por lo menos 2 pulgadas o 5 centímetros. Entonces tiene que ser de calidad ese masaje cardíaco. Usted realice masaje cardíaco. Continúe el masaje cardíaco. Si se cansa, otra persona tiene
tiene que ayudarle a hacer los masajes cardíacos. Si usted está solo, continúe con los masajes cardíacos. Hay dos, entonces se turnan y ya comienzan a contar 32. 30 masajes y 2 ventilaciones, cuando hay una persona que le ayude. Mire cómo estas acciones, ¿no?, va a salvar la vida. Y eso es lo que queremos. Queremos que se salve la vida. No que pase más de 10 minutos sin hacer masaje cardíaco y el paciente queda neurológicamente enfermo. Entonces ya va a quedar en coma o de repente va a quedar algunas lesiones porque pasó más de 10 minutos sin oxígeno el cerebro. Pero si usted realiza el masaje cardíaco adecuado y de calidad, está salvando una vida. Imagínense, señores, que solamente por no aprender los masajes cardíacos, que uno puede aprenderlo en casa, que uno puede aprenderlo por videos, y luego que suceda esto, que no quiero que suceda nunca, pero a veces puede suceder, y usted actúe de una manera correcta. Masajes cardíacos, adecuados y de calidad. Y si tiene ayuda, una ventilación boca a boca, 2 ventilaciones por cada 30 masajes cardíacos. Entonces, así salvamos la vida de los pacientes, pues, ¿no? Entonces, es muy importante entonces saber lo del masaje cardíaco. Con respecto a este tema del paro cardiorrespiratorio a nivel de hospitales, ya tiene otro procedimiento, tiene otra cadena de supervivencia donde se hace el RCP avanzado. Este RCP avanzado ya lógicamente utilizamos intubación, ventilación mecánica si es posible, ¿no?, la utilización de drogas, utilización de algunos otros aditivos que se pueden hacer cuando hablamos del ABC avanzado, ¿no?, de ABC avanzado. Entonces ya tenemos el reconocimiento de un paciente que en la vía pública ha sufrido el problema de un desmayo y que si usted lo evalúa presenta un ataque cardíaco. Ahora, ¿quiénes presentan el paro cardiorrespiratorio o ataque cardíaco? ¿Quiénes lo presentan? En la literatura cualquier persona puede presentarlo. Cualquier persona puede presentarlo. Puede ser niño, adulto, adolescente, tercera edad, puede presentarlo. Pero tiene que tener una condición para que pueda sufrir ese ataque cardíaco, no es cualquiera que pueda. Puede ser, por ejemplo, en el campo deportivo, el paciente es deportista, pero ha tenido un paro cardíaco porque tiene problemas congénitos. O sea, siempre va a haber una causa. Imagínense un paciente que encuentran en la vía pública que tiene su antecedente de fumar aproximadamente 20 años una cajetilla diaria de cigarros. Entonces, en cualquier momento puede ser un paro cardíaco. O aquellos pacientes que tienen otras alteraciones, otras condiciones para hacer un paro cardíaco. Hay factores de riesgos. Hay factores de riesgos. Y estos factores de riesgo tenemos que conversar con la población, conversar con los familiares, conversar con las personas que dejen los factores de riesgo que presentan los pacientes. En cardiología, cuando hablamos de un infarto de miocardio agudo, que es muy distinto al paro cardiorrespiratorio, porque el paro cardiorrespiratorio, usted lo ha evidenciado que ha caído, se perdió el conocimiento, toma las funciones vitales y no hay. Pero el infarto de miocardio agudo, pues hay un dolor intenso en el tórax anterior, lado izquierdo. Entonces es un infarto de miocardio agudo. Puede ir caminando al hospital o en la ambulancia o quien lo lleve de su casa, pero está en grado 15, ya conversa, dialoga. Para llegar a un infarto de miocardio agudo hay factores de riesgo. No es que va a llegar al infarto de miocardio agudo porque es una persona sana. Puede ser congénito que tenga algún problema o los factores de riesgo modificables o no modificables, ¿no?, que presente para que al final nos dé un infarto de miocardio agudo. Son dos cosas muy distintas. Infarto de miocardio agudo es un diagnóstico que presenta el paciente y que lógicamente llega a la emergencia y en la unidad de trauma shock se le va a dar su tratamiento adecuado. Muy distinto a lo que estamos conversando hoy día, que es sobre el paro cardiorrespiratorio o ataque cardíaco. ¿Y cómo podemos ayudarlo? ¿Cómo podemos ayudarlo? Diagnosticándolo y segundo, cómo actuar frente a este paro cardíaco. Muy bien. Lo importante de esta charla, señores, es cómo reconocer que el paciente está en paro cardiorrespiratorio. ¿Ya? Cosas pequeñas que ustedes deben de conocer y actuarlo. ¿Y cómo va a actuar la persona que evidencia, que diagnostica que tiene un paro cardiorrespiratorio? Actuar con su masaje cardíaco de calidad el masaje cardíaco, ¿no?, para que el paciente pueda lógicamente recuperarse.
Cuando hablamos de un masaje cardíaco adecuado, hablamos, en los videos pueden ustedes observarlo, ¿no? Hay muchos videos sobre cómo se realiza el masaje cardíaco, ¿no? En el tórax, ¿no? En el tercio inferior, ¿no? Coloca las manos una sobre otra y realiza los masajes en esa zona. Aproximadamente hundir el tórax 5 centímetros o 2 pulgadas, como dice la literatura, para que sea un masaje adecuado. Este masaje es muy importante. Si fracturan costillas no hay problema. Las fracturas de costillas se pueden después, lógicamente, sanar, curarse, pero la vida es única. Si usted ha roto una costilla por el masaje adecuado que está haciendo, no hay problema, está muy bien. Ese masaje cardíaco está reemplazando al latido cardíaco, señores. El masaje cardíaco que usted está haciendo en el tórax está reemplazando a la frecuencia cardíaca y está haciendo eyección del volumen de sangre. Necesitamos un 20% nada más de ese volumen eyectivo del corazón al ser aplastado, disculpen la palabra, en el masaje cardíaco expulsa la sangre del corazón hacia la economía y hacia los órganos blancos, al cerebro, al corazón, pulmón, riñones, y solamente el 20%, porque el corazón es maravilloso y elimina una cantidad de sangre para que toda la economía realice su metabolismo adecuado. Y con este masaje cardíaco, señores, ustedes están dándole la oportunidad a la víctima a que se recupere, a que se salve. Entonces, insistimos, masaje cardíaco adecuado de calidad. Y si se encuentra o una persona que lo ayude, tiene que ayudarlo con las ventilaciones, 2 ventilaciones boca a boca. Imagínense, señores, que si este paro cardíaco lo realiza su familiar, ¿qué va a hacer usted, señor? ¿Qué va a hacer usted si es su familiar en esa reunión? Y hoy día, que tenemos la oportunidad de orientarlo, no escucha la charla o no se orienta o no se educa más de este tema que estamos conversando. Entonces, debe de aprender. Recomiendo, señores, aprendan el masaje cardíaco correctamente toda la familia. Hay videos sobre este tema. Vean la ventilación, cómo se realiza. Bien, ha sido muy sintético. Espero que les haya servido bastante. Ahora vamos a responder algunas preguntas que ha llegado al Facebook o al WhatsApp del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Tenemos una pregunta, ¿no? Y dice: ¿cuál es la diferencia entre un infarto de miocardio agudo y un paro cardíaco? Lo hemos mencionado en la charla. Infarto de miocardio agudo, usted está consciente. Hay un dolor en el pecho y llega al hospital, al unidad de trauma shock, donde va a ser tratado. Claro que este infarto de miocardio agudo, ¿no?, que puede presentar, también puede ser que pierda la conciencia y haga el paro cardíaco. También es una condición, ¿no? Pero son dos cosas distintas. Una segunda pregunta: ¿cuáles son las causas de un paro cardíaco? Miren la pregunta: ¿cuáles son las causas de un paro cardíaco? Entonces, hay personas, el futbolista que se desmaya, declaramos paro cardiorrespiratorio porque tenía pues un problema congénito, tenía un problema de una arritmia, y hace este problema del paro cardíaco. O aquellos pacientes que tienen factores de riesgo y hacen un infarto de miocardio agudo extenso, ¿no?, y hace paro cardíaco. Entonces, aquellos pacientes que dicen que cualquier persona puede hacer un paro cardíaco, pero también tiene que pensar que tienen que tener factores de riesgo para que se produzca este paro cardíaco. Una tercera pregunta: ¿qué medicamento provoca un paro cardíaco? Y paro cardíaco definimos como que el corazón no late, o sea, no hay latido, ¿no? ¿Qué medicamentos provoca un paro cardíaco? No, pues ningún medicamento es el específico para que produzca un paro cardíaco. Pero si hablamos de un shock anafiláctico, algún fármaco, como por ejemplo comúnmente la penicilina o los AINES, y le aplicamos a un paciente de una manera intramuscular o endovenosa, lógicamente este paciente va a hacer una arritmia cardíaca y va a hacer un paro cardíaco, un paro cardiorrespiratorio, ¿no?, cuando son alérgicos. Por eso tienen que tener cuidados aquellas personas que son alérgicas a algún medicamento, el que le apliquen, ¿no? No debe
debe de tener cuidado aquellas personas que son alérgicos. Muchas veces recomendamos al personal o a la persona que tiene alergia que se realice una pulsera con la finalidad alergia a los AINES y su nombre completo. Entonces, cuando usted llega inconsciente por un atropello y encontramos el brazalete que dice el nombre del paciente y dice que es alérgico a los AINES, evitaremos colocarle un AINE en la administración de la unidad de trauma shock, algún medicamento. Otra pregunta dice, ¿hay formas de prevenir un paro cardíaco? No creo que haya una forma de parar un paro cardíaco, excepto que evitemos los factores de riesgo que nos hace daño a la persona. Nos hace daño fumar, nos hace daño comer comida chatarra, comida grasa, nos hace daño, ¿no?, sedentarismo, no hacer actividad física, nos hace daño, ¿no?, el estrés, mucho trabajo, no hay tiempo para la distracción. Nos va a dar un paro cardíaco, bueno, si tenemos antecedentes, ¿no?, de forma hereditaria, que uno de nuestra familia, uno de nuestros hermanos o un familiar ha muerto de una manera súbita. Muy bien. Esto ha sido todo por hoy, no sin antes agradecer al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, mi casa, mi lugar donde trabajo, 25 años, ¿no?, y me da gusto trabajar en este hospital. Y lógicamente a la población decirles que tanto el servicio de cardiología está llano para atenderlos y ver sus problemas de salud desde el punto de vista del corazón. Y en emergencia estamos llanos a atenderlos en caso hay un paro cardíaco o un infarto. La unidad de trauma shock tenemos personal de emergenciólogos capacitados de resolver este problema de salud. Muchas gracias por su atención.